en Veracruz. Incluso le cortan la cabeza y le exhiben durante el carrancismo. Y de ahí surge, fíjense, una frase de Francisco Bulnes, historiador, un escritor muy conservador, muy porfirista, pero también muy inteligente, un energúmeno muy inteligente. Él dice, cuando están estos ajusticiamientos, dice, el carnicero de hoy será la res del mañana, y don Venustiano va a ser la res al paso del tiempo. Y así fue, desgraciadamente. En 1920 hay esta ruptura, él tiene que salir de aquí, de México, en tren, y lo van siguiendo, bloquean las vías, él iba a Veracruz a sostener el gobierno desde allá y ya no puede seguir en tren a Veracruz y sigue hacia la costa a caballo y llega allí a Tlaxcala-Altongo, a esa región, y está dormido una madrugada y ahí lo asesinan, a Venustiano Carranza. Entonces hoy cumple 100 años su asesinato. Hay cosas muy buenas, muy buenas. Yo diría que pocas cosas malas, desde luego manchas, pero qué bien que nos damos tiempo para tratar estos asuntos, porque si no sabemos de dónde venimos, cómo es que se han dado las cosas en el país, pues no vamos a entender lo que está sucediendo ahora y lo que va a seguir pasando. La historia es la maestra de la vida, decía Cicerón. Hoy, terminando la conferencia, vamos a tener un acto para recordar a Venustiano Carranza. Aquí en el patio central del Palacio, el director del Instituto de Investigación sobre las Revoluciones de México va a dar un discurso. Él es un profesional, es un historiador. Él va a exponer lo que fue don Venustiano Carranza. Invitamos al gobernador de Coahuila que nos acompaña el día de hoy y vamos a tener esta ceremonia. Jefe de la Nación, mi segunda pregunta. Quisiera saber si usted atrevería a leer el libro de Decisiones Difíciles, toda vez que el autor vuelve a insistir en ese libro, después de una ojeada que le di, en que usted mintió que él ganó esas elecciones. Cabe señalar que ese autor fue secretario de Energía y en ese ojeo que hice a ese libro me llamó la atención el tema de seguridad, en donde escuetamente toma la decisión de designar a Genaro García Luna por el expertise, según él dice que tiene Genaro García Luna, pero nunca da a conocer o información por qué se le murieron 2 secretarios de Gobernación y un zar antidrogas. ¿Usted se atrevería a leer ese libro de ese personaje? Pues sí, pero pues ahora no tengo tiempo, la verdad.
Estoy leyendo otras cosas, y además estoy escribiendo. Hace poco di a conocer un ensayo sobre la nueva economía, la economía moral, y sobre todo estoy trabajando. Mi trabajo tiene que ver con la teoría y con la práctica, con el pensamiento y con la acción, pero más con la acción. Entonces estoy ocupado completamente. Y bueno, todo el mundo tiene derecho a expresarse, a manifestarse, a dar a conocer sus ideas, ¿no? Eso es lo que puedo comentar. Buenos días, señor presidente. Berenice Telles, del Diario Nacional 1+1. Bueno, mi pregunta va centrada. Había un programa que era de prevención a las drogas antes de que iniciara todo este tema del coronavirus y la pandemia. Lo cierto es que en nuestro país pues es apremiante esta situación, sobre todo en el tema del alcoholismo. En estas semanas pues se han presentado diversos casos de intoxicación que han ocasionado muertes en diferentes estados del país, incluso más elevados que el número de muertes por COVID en algunos municipios. Por ejemplo, en Puebla, en algunos municipios pues se elevaron el número de muertes por alcoholismo. Y sí quisiera preguntarle si en lo inmediato tiene pensado retomar este esquema de prevención a las drogas y si me permite hacerle una atenta solicitud de su intervención para un tema de campesinos, jornaleros en el estado de San Luis Potosí que trabajan, ahorita le doy el nombre de la empresa. Es una empresa que cultiva tomate y exporta a Estados Unidos, Canadá y Japón, y la empresa se llama Invernadero Santa Rita y tienen actualmente una problemática muy fuerte. Ahí, sobre todo es un tema laboral. Sí, lo vemos Sí. Sobre el tema y va a continuar la campaña de información, de orientación para evitar el consumo de drogas. Esa es una campaña permanente que vamos a sostener durante todo el gobierno, esa campaña, porque es importantísimo el que se informe del daño que causan las drogas, del terrible daño que causan las drogas. Ya hemos hablado de cómo han querido proyectar una idea de que lo relacionado con las drogas tiene que ver con los lujos baratos, tiene que ver con el dinero, con las comodidades. Todo eso es una felicidad efímera, transitoria, eso no dura. Y hay otra realidad, la del sufrimiento de los jóvenes que optan por esa vía, por ese camino, sufren mucho, pierden la vida, van a la cárcel, hacen sufrir mucho a sus familiares, a sus madres, pero además causan también daño a sus semejantes, terminan muy mal, nada que ver con la imagen
de éxito, de mujeres guapas, muchachos guapos, de carros últimos modelos, de ropa de marca, nada, 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 nada. Eso es por un tiempo. Es muchísimo más el sufrimiento, más ahora con las drogas sintéticas, que son terribles, que le quitan la vida en muy poco tiempo a los jóvenes, a los que consumen estas drogas. Entonces, eso va a continuar, va a seguir adelante. Es una campaña permanente. Y terminando también lo de la pandemia, sin dejar de hablar de lo preventivo en salud, aunque se recomienda desde hace cerca de 200 años el que nos lavemos las manos, ¿sí?, para mantener nuestra salud. Eso hay que seguirlo haciendo. Y muchas otras prácticas, ¿no?, de aseo y de salud. Eso debe de continuar, todo lo preventivo en salud. Y la otra campaña permanente, terminando la fase esta más dura, difícil de la pandemia, va a ser una campaña de orientación nutricional. Campaña de orientación nutricional y exhortos a la práctica del ejercicio físico y del deporte. Pero la campaña de orientación nutricional va a ir a fondo. En el ensayo ese que escribí, hablaba yo de que el promedio de consumo de refrescos, de bebidas azucaradas en el mundo, 25 litros por persona. En Estados Unidos, 100 litros por persona. En México, 150 litros por persona. En Chiapas, 300 litros por persona. Por eso, tanta diabetes, tanta enfermedades del corazón, hipertensión, por eso la obesidad. Entonces, eso lo tenemos que atender. No prohibir, dar información. O sea, no es, no consumas esto. No, dar información sobre lo que contienen los alimentos, lo que consumimos y qué es lo mejor, cuáles son los alimentos más nutritivos, que no son necesariamente los más caros, cuáles nos aportan vitaminas, proteínas, carbohidratos. Y lo que ingerimos de aguas en un país con tantas frutas,
¿por qué no más aguas de frutas de temporada? Además, todo eso, fíjense, la paradoja, es más barato que lo industrializado. No estoy diciendo que todo lo industrializado no sirva. Además, no hay que prohibir nada, pero sí hay que acercar información a la gente, porque muchas veces es porque se desconoce, porque no convenía por el mercantilismo, por el economicismo, por el afán de lucro, porque predominaba la política neoliberal, no convenía hablar mucho sobre estos temas que tienen que ver con el bienestar del pueblo. Lo que importaba era el Producto Interno Bruto, el crecimiento a secas, a rajatabla, aunque se enfermara la gente, aunque se destruyera el territorio, aunque se afectara el medio ambiente. Entonces ya no. Estoy ahora trabajando sobre un índice para medir bienestar, un índice alternativo al llamado Producto Interno Bruto. Lo voy a presentar. Un nuevo parámetro que va a medir, sí, crecimiento, pero también bienestar, también grados de desigualdad social. Se va a aceptar si hay crecimiento y hay menos desigualdad. Y otro ingrediente en este nuevo parámetro, en este nuevo paradigma, la felicidad del pueblo. No les va a gustar a los tecnócratas, pero ya ven que si no les gusta a ellos, a lo mejor es bueno para nosotros. Ya terminamos porque vamos al homenaje. Se mide, hay países en donde se mide el nivel de felicidad y eso es parte del bienestar. Déjenme, estoy elaborando la fórmula, la vamos a aplicar en México. Es un sistema de medición distinto y a lo mejor contribuimos también para tener otros parámetros en el mundo, para poder saber si realmente hay bienestar, porque progreso sin justicia es retroceso. No se trata nada más de acumular riqueza, y menos si se trata de acumular riqueza en pocas manos. Es importante la distribución del ingreso, la distribución de la riqueza, es decir, el bienestar. Entonces, es un aporte que vamos a hacer. Voy a convocar a econometristas, a matemáticos, a economistas, a sociólogos, antropólogos, a psicólogos, a especialistas, sí, también,
para que hagamos algo nuevo. Yo voy a hacer el planteamiento, como se dice en los modelos de investigación, el planteamiento del problema. Te voy a plantear la hipótesis y vamos a desarrollar algo nuevo, un aporte interesante, pensando en el regreso a la nueva normalidad. No podemos seguir midiendo de la misma manera. Lo estamos viendo, pero sí es algo distinto, nos va a ayudar. Ahora que escribí el ensayo, demostré cómo, fíjense, en el periodo de Salinas fue cuando más se entregaron bienes, ¿no?, a particulares, bienes del pueblo y de la nación. Fue un traslado de empresas, bancos, ¿no?, que eran del sector público al sector privado, como nunca. En un año, además, cumpliendo toda la formalidad, pero desde luego simulando, porque se hacían subastas. En un año entregaron todos los bancos a particulares y se hacían subastas. Pero cuando estudié esto, me metí a ver, dejaron un libro que le llamaron, o se llama, yo no sé si todavía existe, si no lo han retirado, se llamaba o se llama el Libro Blanco, imagínense. Ni la burla perdona. Y me metí a leer el libro a detalle. Y ahí me encontré, porque para ellos era una cosa normal, como lo fue la corrupción durante mucho tiempo. Se veía como algo normal, era un tonto el que no robaba. Entonces se llegó a un nivel de enajenación en que no se cuidaba nada, ni las formas. Entonces ahí en el libro aparece de que licitan o subastan un banco, participan particulares para la compra del banco, le dan el banco Banamex a un grupo y la siguiente licitación a la semana o subasta es la de Bancomer, y a Bancomer le dan, o sea, el banco lo entregan al que saca el segundo lugar en el primer banco. Entrega Bancomer y al que saca el segundo lugar en Bancomer le dan el banco siguiente. Y así se van a encontrar con eso. Entonces, yo creo que hasta el Fondo de Cultura Económica lo publicó. Imagínense a qué se dedicaba el Fondo de Cultura Económica. Bueno, sí, creo que es del fondo ese libro. Pero ¿a qué voy? Es cuando más se entregan bienes del pueblo, de la nación, a particulares, a los allegados, porque pues 2 o 3 personas palomeaban. Eso de las subastas, pues era faramaya. Ya se sabía de antemano a quién le iban a dar una empresa, a quién le iban a dar un banco. Era nada más cumplir con la formalidad.
Bueno, se concentra como nunca riqueza en unas cuantas manos. Pero además, en ese sexenio hay crecimiento económico, en promedio 4%, cuando en todo el periodo neoliberal el crecimiento fue 2%, y en ese sexenio hay un crecimiento de 4%. Pero ¿qué sucede también? Y esa es la paradoja. En ese sexenio es en el que hay más desigualdad. Bueno, yo creo que es una desigualdad de las dimensiones de la que había cuando Morelos llamaba a que se moderara la indigencia y la opulencia. Entonces, no nos sirve nada más el crecimiento. Si el crecimiento no va acompañado de más igualdad. No es crecer por crecer. Por eso hay que añadirle al crecimiento democracia en la fórmula. Porque si se crece con una dictadura, pues ¿qué cosa es lo que se está sacrificando? La libertad. Y eso no. Tiene que haber crecimiento con honestidad, crecimiento con austeridad, crecimiento con bienestar, crecimiento con cultura, crecimiento con felicidad. Y eso antes se llamaba desarrollo. No se usaba mucho en la economía el término crecimiento, se usaba más desarrollo, porque tenía una connotación más amplia, tenía que ver con el bienestar, tenía que ver con la educación, tenía que ver con la salud, no solo el Producto Interno Bruto. Por eso vamos a aportar. Muchas gracias, nos vemos mañana.